es la retrogradación de Venus, ¿no? O sea, cuando uno dice Venus retrógrada, ¿eso qué significa en español? ¿Qué es Venus retrógrada? El primer punto en el que abordaremos en esta clase, vamos a hablar de la Venus del atardecer y Venus del amanecer. Bueno, lo primero que tengo que decirles acerca de la retrogradación de Venus para poder comprender el movimiento y lo que se ve desde la Tierra es que la astrología está fundamentada y constituida desde una posición. Es decir, que toda la construcción del simbolismo astrológico está fundamentado en una posición que es la posición de la Tierra viendo a su alrededor. Entonces los antiguos creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra, la Luna giraba alrededor de la Tierra, Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, y luego ya con la invención y con el descubrimiento mucho más avanzado de la astronomía, descubren que resulta ser que la Tierra no es el centro del sistema, ni siquiera del universo, y descubren que el Sol es el centro del sistema solar. Este Sol como centro del configura una realidad totalmente distinta a la que se había configurado en la antigüedad como una posición geocéntrica. Pero, sin embargo, para nosotros es válido porque para nosotros la realidad depende de la percepción. Entonces, la Tierra siempre va a representar, estará siempre asociada a la percepción. Entonces, cuando yo estoy en la Tierra, yo tengo una percepción X o Y del mundo que me rodea. En esa posición, yo voy a tener una vista del espacio, una vista del sistema. En el caso de la astrología está fundamentada en el sistema solar más que nada, y el sistema solar va a estar compuesto por 10 planetas en el que se incluye el Sol y la Luna, y desde ahí se construye el simbolismo astrológico, no se incluye a la Tierra, porque la Tierra es el punto central desde donde yo estoy observando a mi alrededor. Así que aquí yo voy creando absolutamente todo. La retrogradación es una percepción que se da exclusivamente desde la Tierra. No es que el planeta realmente retrograde, retrogradar significa devolverse en el camino, eso no pasa, ¿sí? En el sistema solar ningún planeta se devuelve en su recorrido para luego volver a avanzar, es la percepción desde el lugar de la Tierra. Entonces, lo que sucede con Venus y también lo que va a suceder con Mercurio es muy interesante, porque aquí tenemos en la diapositiva el planeta azul es un poco el planeta simbolizado haciendo referencia a la Tierra. El que le sigue va a ser Mercurio, que es un poco como marrón rojizo. El que le sigue un poco más anaranjado es Mercurio y bueno, allá tenemos una rueda que parecería como el Sol, que tendríamos que dibujarlo mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa con Mercurio y con Venus? Que el asunto de Mercurio y Venus es que están en un sándwich entre la Tierra y el Sol. Es decir, están en medio de la conversación de la Tierra y el Sol. Lo que es Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón están después de la Tierra, ¿no? Entonces, al estar después de la Tierra, estos planetas ya no van a estar en sándwich con el Sol. Pero como además la Tierra es mi punto de observación, es mi punto geocéntrico desde donde yo me sostengo para poder observar lo que está girando a mi alrededor, lo que va a suceder con Venus y Mercurio es muy interesante. Y es que yo nunca los voy a ver muy alejados del Sol, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que pónganse ustedes en ese planeta azul, vayan a mirar a una sola dirección. En esa misma dirección a la que ustedes miran, van a ver el Sol, a Mercurio y a Venus. Sí, Mercurio puede avanzar, Venus puede avanzar, pero no se siente que se aparten demasiado entre ellos, porque yo estoy en una perspectiva mucho más amplia, viendo ellos tres cómo se mueven y cómo interactúan. Pero cuando yo ya paso a Marte, que es el planeta siguiente a la Tierra, cuando yo estoy en Marte, Marte ya tiene una percepción mucho más grande de mí, porque está más alejado del Sol. Y ya yo no veo a Marte ya interactuando con el Sol en una misma dirección, sino que yo puedo ver a Marte incluso hacia esa dirección, oponiéndose a mí. Entonces, quiero que piensen que yo como Tierra soy el eje central de todo el mecanismo y allá voy a ver al Sol, allá voy a ver a Mercurio, allá voy a ver a Venus,
Y sí puedo en algún momento ver allá a Marte, ver allá a Saturno, ver allá a Júpiter, a Urano, a Neptuno y a Plutón, porque ellos están más allá del sistema solar. Eso lo que va a generar es que el movimiento de Mercurio y de Venus sea muy interesante porque la retrogradación va a tener que ver con cómo yo percibo el circuito de Venus y el circuito de Mercurio girando alrededor del Sol, pero para mí lo que va a aparecer es como una línea recta. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo al Sol, pónganlo, digamos, acá, y entonces Venus, digamos que puede estar aquí en sándwich entre yo, que soy la Tierra, y el Sol, y Venus va a ser algo así, ¿no? Entonces Venus va a girar y va a pasar por detrás del Sol, pero yo no voy a ver ese movimiento detrás del Sol. Yo lo que voy a ver es como si Venus hiciera un onduleo constante así, ¿no? Entonces, en este caso, eso sucede con Mercurio y con Venus. La retrogradación va a ser más un caso donde Venus avanza y luego vuelve y se devuelve para volver a avanzar. Es como un onduleo y como un suave swing bamboleante, donde Venus aparentemente se mueve alrededor del Sol, pero yo no la veo girando alrededor del Sol, sino que yo la veo yendo, viniendo, en una perspectiva que además es casi plana, ¿no? Y eso sucede con la Tierra, ¿no? Esto va a generar dos movimientos diferentes. Cuando Venus se alinee con la Tierra y el Sol, esa alineación, ¿sí? Que se podría parecer prácticamente a un eclipse, solo que pues como no es la luna, no hablamos del eclipse. Entonces, cuando se alinea, llamamos eso conjunción, porque desde la Tierra yo los veo ahí juntos, ¿no? Yo los estoy viendo juntos. Ahorita les muestro desde el software astrológico cómo se vería ese mismo movimiento del sistema. Pero básicamente, como yo los veo en el mismo lugar, yo digo, ah, están en conjunción. A diferencia de otros planetas que están allá, que yo digo pueden estar en oposición. La oposición es 180 grados porque no se ven juntos a una misma dirección, sino que uno está allá y el otro está justo allá. Entonces yo soy la Tierra que marca la oposición o la conjunción. Entonces, Mercurio y Venus nunca se separan mucho del Sol. Es imposible tener una oposición de Venus con el Sol, es imposible tener a Mercurio en oposición al Sol, incluso es imposible tener 90 grados. Lo más que se va a distanciar es Venus, porque tiene la órbita más grande que Mercurio, y no se va a separar más de 47 grados. Es decir, eso no es prácticamente nada, no genera tensión, lo cual ya nos está dando una pista del simbolismo mercurial y venusino, que es justamente que estas herramientas como la mente racional y la imaginación no se pueden separar mucho del aspecto consciente del ser humano. La conciencia despierta ciertas cosas, se las anuncia a un estado de conciencia que es Mercurio y luego se las anuncia a un estado imaginativo que es Venus. Es decir, ellos son nuestros aliados para hacernos conscientes de nuevos aspectos de nosotros mismos. Hacen parte de nuestro equipo, por decirlo de alguna forma. Nunca entran en tensión. Nunca entra en tensión Mercurio o Venus con el Sol, ¿no? Listo. Desde ese punto de vista, entonces, cuando yo veo junta Venus con el Sol, yo voy a llamar eso conjunción. Pero Venus va a tener dos tipos de conjunciones. La conjunción que hace adelante del Sol y la conjunción que hace detrás del Sol, que yo la veo como si fuera lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Entonces, cuando Venus está en sándwich, yo soy la Tierra, ya está el Sol y Venus pasa por el medio de las dos, ahí se va a dar conjunción. Pero cuando Venus avanza y avanza por el lado de atrás de la Tierra, perdón, del Sol, y el Sol queda en sándwich, es decir, queda Venus, Sol, Tierra, también se va a dar una conjunción. Cuando Venus está más cerca a mí, esa es conjunción inferior, y cuando está más lejos a mí, eso se llama conjunción superior. Cuando la conjunción inferior se da, es decir, cuando Venus está en el punto más cercano a la Tierra, es visible, ¿sí? Es el punto más visible y yo veo como una bolita chiquita va cruzando el sol, ¿no? Pero cuando está hacia allá, yo no puedo verlo, porque pues
está al otro lado del Sol. Yo vería el Sol y el Sol ocultaría de alguna forma a Venus. Entonces aquí, en este caso, Venus empieza a ser visible pues con telescopios, como una manchita negra va cruzando el Sol y se va viendo cómo le va dando la vuelta al Sol, ¿no? Esas son las dos conjunciones que se pueden dar y se dan justamente en caso como Mercurio y como Venus. Es otro caso diferente con Marte, con Júpiter, con Saturno, porque ellos ya están al otro lado de la Tierra. Ahora, veamos este gráfico y vamos paso por paso, ¿no? Entonces, lo que vemos en el centro es la esfera del Sol, vemos en color un poco más marrón y naranja a Venus y tenemos el planeta azul verdoso que es la Tierra. Entonces, nos vamos a ubicar desde el punto de la Tierra. Lo que yo les estoy diciendo es que hay dos opciones, que Venus pase entre el Sol y yo, o que Venus pase más allá del Sol, es decir, que el Sol quede en sánduche entre la Tierra y Venus, ¿no? Entonces, esas son las dos conjunciones. La conjunción que se va a dar en el punto donde, en el punto más cercano a la Tierra, está Venus. Eso se llama la conjunción inferior. Y la conjunción más lejana, la más lejana, que es esta, esa es la conjunción superior. Es totalmente diferente porque Venus está al otro lado del Sol o está más cerca a la Tierra. Esas son las dos diferencias. ¿Qué es lo que está pasando y lo que va a suceder en este momento? Que estamos a punto, todavía no llegamos, se dé esa conjunción inferior y el punto es que cuando se da la conjunción inferior con el Sol, se genera el inicio oficial del ciclo de Venus. ¿A qué voy con todo esto? Que esto es como poder estudiar el ciclo de la luna y del sol cuando hablamos de lunas nuevas y lunas llenas. Lo usamos para manifestar, lo usamos para entender nuestras emociones, lo usamos para cambiar nuestra realidad manifiesta. Pero a la hora de hablar de nuestros deseos, a la hora de generar un poco un proceso de discernimiento acerca de lo que deseamos, un poco el proceso de depuración de los deseos, también un poco el proceso de sublimación de los deseos, el ciclo que vamos a usar es este, el de Venus. Venus está en el punto más lejano que puede llegar al Sol y se va a empezar a devolver desde nuestra percepción. Por eso las flechas generan como un aspecto de devolverse. Entonces, Venus empieza a devolverse y llegará en un momento a la conjunción inferior y ahí empezará el ciclo. Ahí empieza el ciclo. Venus está en el punto más cercano a la Tierra. Es visible porque está en sándwich entre el Sol y la Tierra. Ella está en medio. Y ahí se configura la capacidad o la posibilidad de generar un nuevo ciclo. Al generar un nuevo ciclo ya sigue retrógrada, es decir, que otra manera para saber si es que está en conjunción inferior o superior es que si Venus está retrógrada en conjunción al Sol, es una conjunción inferior. Si Venus está sin esa R al ladito rarita, en conjunción al Sol, es una conjunción superior. Pero todavía no hemos llegado a la conjunción. Ella está hasta ahora en este grado de máxima separación que puede darse con el Sol. Ahí ella empezó a lentificarse, ella empezó a demorarse, ella empezó como a volverse menos ágil hasta que se detiene y en el detenerse luego ¡uy!, va hacia el lado contrario y empieza a devolverse en la retrogradación. En este momento, Venus se está viendo en el occidente en el atardecer. Venus puede salir en la tarde o puede salir en el amanecer. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos un poco este diagrama donde va a durar 263 días como estrella de la tarde, que en la antigüedad se llama vespertina. Vespertina significa que sale hacia el occidente. O también va a demorarse 263 días como una estrella de la mañana o un lucero del alba, que se le decía Phosphorus porque estaba, digamos, asociada simbólicamente con el fuego, con la luz, y también se le llamaba Lucifer porque Lucifer significa portador de luz, literalmente. Entonces, vamos a estudiar estas dos Venus, porque esto es muy importante. Esto sucede en la retrogradación de Venus, ¿no?
Entonces, Venus en este momento está acá, va a empezar a devolverse, ella todavía va a salir durante un buen tiempo, es decir, más o menos la mitad del ciclo serían más o menos días, todavía le van a quedar unos cuantos días saliendo, más o menos, dependiendo también de la velocidad, porque la velocidad va cambiando, saliendo hacia el occidente. Después que el sol se oculta, ahí la vamos a ver y se ve súper brillante. Y todos estos meses la hemos tenido allí en el atardecer viéndose súper brillante. Luego va a llegar a la conjunción con el sol, pero ahí va a estar ausente. En el cielo no se va a ver a simple vista por el hecho de que el sol tiene tanto brillo que opaca o oculta a Venus. Y ya una vez Venus pasa por ahí, va a seguir retrogradando, pero esta vez se va a ver hacia el oriente, justo antes de que el sol aparezca y la oculte con su brillo en el amanecer. Ahí va a pasar de ser la estrella de la tarde, la estrella Hesperus, a ser la estrella de la mañana, el lucero del alba, el Fósforus o Lucifer. Y luego va a ponerse otra vez directa, vamos a seguir viéndola ya en el amanecer, le va a quedar bastante tiempo allá. Los 263 días todavía le van a quedar allá hasta que ella luego llegue al punto más lejano con el sol y empiece de nuevo a demorarse en su proceso y vaya como a la par con el sol, ¿sí? Hasta que dé la conjunción superior. Cuando la conjunción superior se da, Venus está directa, ella ya nos está devolviendo. Sigue directa, pasa al Sol, como que le ganan la carrera, ¿sí? Pasa al Sol justo después de la conjunción superior. Ahí van a estar 50 días ausente, que es cuando Venus está por el otro lado del Sol. ¿Qué se hizo Venus? Nadie la ve, porque está detrás del Sol. Entonces, ella pasa por detrás del Sol, queda ausente y luego sigue avanzando hasta el punto más lejano al Sol. Y cuando llegue al punto más lejano, otra vez se vuelve a devolver. Eso se pasa cada año y medio. Y esto tiene además unos valores muy interesantes. Cada 8 años, ¿sí? Terrestres, ¿qué es el año terrestre? Lo que la Tierra se demora dándole la vuelta al Sol, eso es el año. Y es terrestre porque el año de cada planeta va a ser diferente porque se demoran distintos tiempos. Cada 8 años terrestres se dan 5 retrogradaciones de Venus. O sea, ahí hay una proporción que es muy interesante de estudiar, ¿no? Entonces, aquí lo vemos. Cada 8 años terrestres se van a dar 5 ciclos sinódicos de Venus. ¿Qué es sinódico? Encuentro. Es decir, donde se encuentra la Tierra, el Sol y Venus. Y son 5 retrogradaciones donde ella va a crear justamente este movimiento. Va a demorarse un año y medio dándole la vuelta, ¿sí? Al Sol. De alguna manera lo que está pasando aquí es que cada año y medio ella vuelve a retrogradar porque llega al punto más lejos del Sol y otra vez vuelven y se encuentran. Y lo que se entendía en la antigüedad es que era como una danza de Venus con el Sol. Era una danza de amor, era una danza muy hermosa que daban los dos. El ciclo total es de 584 días. Acá lo vemos justamente acá arriba. Todo este ciclo demora 584 días exactamente en total, y estos 584 días representan que cada 8 años Venus retrograde 5 veces, ¿no? Ahora hay un ciclo de 8 años que nos vale también como algo importante para tener en cuenta. Luego Venus va a entrar en conjunción al Sol 10 veces. Es decir, cuando se mete entre el Sol y yo, cuando está más allá del Sol y vuelve y cuando se mete, ahí van a ser 10 veces que en un ciclo, digamos perdón, en 8 años, Venus va a dar, en 8 años, Venus va a dar esos 5 toques, perdón, 10 toques. Pero 5 van a ser conjunciones superiores, es decir, hacia el otro lado del Sol,
y otras 5 van a ser conjunciones inferiores cuando ya esté entre yo y el Sol, en el punto más cercano. Esas 5 conjunciones inferiores son las importantes, porque es cuando Venus toca al Sol retrógrada, pero además son los puntos más cercanos a la Tierra y tiene que ver con una cosa que se llaman las puntas del pentagrama, que en la antigüedad le decían el beso de Venus y el Sol. Esta diosa o este planeta en el cielo va a dibujar una flor de 5 pétalos y un pentagrama, que es una estrella de 5 puntas. Volvemos a tener 5 aquí en la relación con este ciclo de Venus. Entonces veamos estas operaciones que nos ayudan a entender también qué hay detrás de este viaje de Venus. Son 8 años terrestres que representan básicamente 13 órbitas de Venus, no necesariamente, digamos que ahí van a aparecer las 10 retrogradaciones dentro de esos 8 años, pero si yo me demoro 8 años en darle, o sea, 8 vueltas al Sol, Venus se va a demorar, ahí en ese mismo tiempo va a alcanzar a dar 13 en realidad. Entonces, mientras yo me demoro 8, Venus se va a dar 13 vueltas al Sol, pero se va a dar en ese tiempo las 10 conjunciones, 5 retrogradaciones. Y aquí tenemos el 5 es a 8, que es la resonancia sinódica, es decir, 5 retrogradaciones por 8 años terrestres. Y aquí tenemos un número interesante. Luego, el ciclo de Venus alrededor del Sol es de 224.7 días. Ella se va a demorar 224.7 días en darle la vuelta al Sol, mientras que nosotros nos demoramos 365 y un cuarto. Si yo divido el ciclo de Venus con el ciclo del Sol, perdón, de la Tierra, me va a dar 0,615187, que es un número muy cercano a la proporción de 8-13, ¿sí? Es decir, de 8 años terrestres y 13 órbitas de Sol, porque es lo mismo, que es más o menos 0,615385. Ahora, ¿qué es lo relevante de acá? Recuerden que hay una serie matemática llamada la serie Fibonacci, que es la secuencia de números que usados en proporción genera el número áurico, que es el arquetipo de lo armónico, de la belleza y de lo, digamos, de lo ideal, que se ha usado en música, en literatura, se ha usado también en pinturas, en escultura. Estas proporciones están además en la naturaleza donde ustedes lo quieran ver, están en conchas marinas, están en flores, están en ciertos, digamos, caparazones de animales. Es una proporción que lo que dicen es que nosotros los humanos somos muy sensibles y vulnerables a esa proporción porque nos parece muy bello lo que vemos dentro de esa proporción. Entonces, la serie Fibonacci es la sumatoria de un número con el siguiente. Entonces, acá, perdón, me faltó un 1. Entonces es 0 más 1, 1. Acá tendría que haber otro 1. Entonces sería 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. Y 21 más 13, 34. 34 más 21, 55. 55 más 34, 89, etc, etc, etc. Y luego, yo puedo coger cualquier número, por ejemplo, puedo coger 13 y hacer una proporción con 8, y ahí yo ya obtengo una proporción que es áurica, una proporción que es armónica. O puedo coger el 8 con el 5, como me muestra justamente el ejemplo. Es decir, 5 es a 8 en la resonancia sinódica, 8 es a 13 en los ciclos alrededor del Sol, ¿no? Entonces, de Venus y de la Tierra. Acá hay una proporción que se establece que desde ya el simple movimiento de Venus nos está hablando también de esa característica de la, digamos, de la resonancia que hay entre la Tierra y Venus desde los aspectos que son armónicos, idealistas y bellos.
O sea, que hay un despertar de ese aspecto de lo bello, un despertar acerca de esos aspectos de lo armónico y tiene que ver justamente con esa proporción. Entonces, si volvemos un poco a este ciclo, esto es lo que se da en la retrogradación de Venus y en el ciclo de Venus. Um, También, como les hablaba, esto nos habla de los inicios de Venus y de los finales de los ciclos de Venus. Por ejemplo, en esta conjunción inferior, cuando Mercurio retrógrado hace conjunción con el Sol, tenemos, hagan de cuenta, como la luna nueva, pero no es luna, sino Venus nueva, es la Venus nueva. Ahí empieza un nuevo ciclo de emoción. Nosotros estamos muy a tiempo de estar muy en sintonía con esos ciclos para decir, oye, voy a hacer un seguimiento a lo que está pasando dentro de mí, un seguimiento a actualizar un poco lo que pasa con el deseo. Lo que pasa es que tenemos miedo de actualizarlo porque um, pueden salir situaciones que nos lleven a movimientos muy cruciales y muy importantes, que es a lo que nos queremos resistir. Luego Venus va a aparecer en el alba al amanecer, sigue retrógrada, luego se pone directa, ella sigue en el amanecer y cuando llega la conjunción superior con el Sol, se va a dar como si fuera una luna llena, pero es Venus llena, ¿sí? La Venus que en ese momento me va a dar un resultado o me va a anunciar algo importante que yo tengo que tener en cuenta para entender qué fue lo que estuvo sucediendo en ese ciclo venusino, en ese ciclo del deseo, y ella ya luego pasa a ser estrella de la tarde y llega a ser vespertina, se pone retrograda y me queda todavía unos días por allá en el occidente, hasta que vuelve a iniciar otro ciclo diferente. Curiosamente, dentro de 8 años vuelve a pasar exactamente el mismo ciclo, que significa que se da además en el mismo signo zodiacal. Recoge los mismos signos zodiacales y empieza a generar una nueva renovación de lo que sucedió hace 8 años. Es decir, lo que pasa en esta retrogradación de Venus tiene toda la relevancia y también la consistencia y digamos, la unión con lo que sucedió hace 8 años, con una misma retrogradación que tuvimos incluso en el mismo signo del zodiaco. Miren, ahí se da la conjunción que es inferior, ahí se da la conjunción superior, ahí se vuelve a dar otra conjunción superior, ahí se da otra conjunción inferior. Si ven el movimiento que Venus va pasando de estar en sánduche adentro del Sol y la Tierra y luego genera que el Sol esté en sánduche entre la Tierra y Venus. Ahí. Y genera esas 5 retrogradaciones que son los 5 pétalos de la flor. Y a eso le llamaban la danza de Venus y el Sol. Es una danza romántica. Ahora, si ustedes cogen y repasan esos pétalos, ahí van a sacar el pentagrama. Un pentagrama que además estaría alineado con la órbita de Mercurio. En este caso, la Tierra se queda quieta. Este me parece un muy buen ejemplo porque es lo que les estaba explicando desde la astrología. Y el Sol aparentemente se mueve, cuando en realidad es la Tierra la que se mueve. Ahí ven a Mercurio como gira y da muchísimas más vueltas y revoluciones y muchas más retrogradaciones también.
acá le falta el último pétalo a Venus. Ahí pasaron 8 años terrestres para que Venus pudiera hacer esas 5 retrogradaciones, 13 ciclos alrededor del Sol y creara esa flor de 5 pétalos. Vamos a continuar ya con un poco más de entendimiento sobre cómo funciona este ciclo y cómo va generando estas proporciones en el cielo. Esto me indica mucho más simbólicamente acerca de Venus, de que siempre ella es no solamente por cómo se ve en el cielo, sino también lo que va generando en sus órbitas, que es algo pues realmente extraordinario. Luego entonces aquí eh, va a ser también relevante el hecho de que Venus se dé en el atardecer y de que Venus se dé en el amanecer. Entonces, durante la mitad del ciclo va a estar a un lado, al occidente, y luego en otro momento va a estar hacia el oriente en el amanecer. Simbólicamente, el amanecer representa esta Venus anunciando la salida del sol. Entonces, cómo lazamos esto con el deseo? El deseo de alguna forma es como alguien que te anuncia, que te dice y te avisa, oye, el sol está a punto de salir. Tú desde la Tierra ves a Venus levantarse por el oriente, allá me queda el oriente, levantarse por el oriente, saludar antes que cualquier persona, o sea, antes del amanecer, y ella emerge, y esto es como la promesa, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos un deseo elevado, es como la promesa de algo que se está anunciando que se va a dar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? El sol. Venus sale y dice, oye, el sol va a salir. Igual, claro, para nosotros es otro día más, el sol salió, en fin, pero para los antiguos salir de la oscuridad era absolutamente relevante e importante. Era muy necesario, muy importante poder salir de las tinieblas. Entonces, que Venus aparezca en las tinieblas, porque no había amanecer, y que te diga, oye, está la promesa de lo nuevo, está la promesa del amanecer, está la promesa de que algo nuevo va a salir. Eso es como qué alegría, qué dicha, qué placer, qué júbilo, qué delicia. Es la confianza, ¿no? Acá hay confianza. Pero resulta que tú y yo hemos encendido un poco eso de nuestro ser interior. Aparece un deseo anunciándote lo que viene y tú en vez de sentir la sensación de la promesa, de qué delicia que eso va a suceder, dices, ay, pero de sueños nadie vive. ¿No? O no es relevante esto, lo que está pasando. O sí, ojalá tuviera, pero pues no lo tengo. No, no soy yo, nadie para poder tenerlo. Entonces, ahí es donde donde Venus debería ser una convierte en nuestro modo efectivamente de sufrir. Yo creo que muchos de nosotros tenemos mucho miedo a soñar y a desear, porque efectivamente esto nos llevaría a un proceso de transformación interior y nosotros preferimos sentirnos fracasados, fracasar y quedarnos tal y como nos conocemos. O sea, también es una incapacidad a la posibilidad de moldearse o de adaptarse a eso nuevo que está prometiendo Venus. Ya para cuando Venus aparece en el occidente, simbólicamente el occidente está representando el efecto, la cosecha. Es decir, que la Venus que aparece en el amanecer es el efecto, ¿sí? Es la causa esencial, y luego lo que aparece afuera es un poco el proceso de, de lo que obtienes a través de ese deseo. Ahorita nosotros tenemos el momento de sembrar un nuevo ciclo con Venus, en donde seamos mucho más conscientes de lo que estamos sintiendo como promesa para luego poder experimentarlo y vivenciarlo en el occidente. Nosotros creemos que nuestro único proceso tiene que ver con sembrar semillas o concentrarse para generar algo y el resto no. Pero la mitad del ciclo siempre, tanto en el zodiaco como en el sol, el ciclo del sol o el ciclo de Venus o el ciclo de la luna, depende de la otra mitad del ciclo, que es cuando tú ya recibes los efectos y dices, ¿y esto qué significa? Porque a quienes de ustedes les ha pasado que deseaban algo mucho y cuando lo obtienen dicen, uy, no, pues madre, yo no quiero este tipo de deseo, yo
cuidado con lo que deseas, ahora se me da y yo no sé qué hacer con este sueño. Entonces, comerse un poco esos frutos o vivir la experiencia del deseo es absolutamente relevante para poder generar otro ciclo cada vez más grande. Y el deseo va a pasarse así. Ahora, otra cosa que nos dice esta misma distribución con el deseo es que el deseo es sujeto al cambio. Yo no sé en qué momento, además, nos metieron la idea de que persigues un deseo y quedas totalmente satisfecho por el resto de tu vida y sientes pena o vergüenza de la insatisfacción o de algo que te lleva siempre a un movimiento constante de seguir buscando más. Por supuesto, todo tiene también su límite y hablaremos de eso más adelante, pero el deseo no está hecho solamente para manifestarse, está hecho para experimentarlo y luego transformar el deseo y buscar otro. O sea, además esto va a ser siempre constante y siempre va a estar eh, dándose de manera repetida, porque esto es una serie de ciclos de aproximación para que tú conozcas verdaderamente quién es tu ser más profundo. ¿Quién es el ser más profundo? El Sol. Y el Sol es infinitamente mucho más grande que lo que puede anunciar Venus. Así que a Venus le toca por dosis un poco más prudentes y un poco más dosis pequeñas para que no te atores, para que entiendas quién eres. Esto, para finalizar el tema, es lo que genera Venus en el cielo. Genera unas en el cielo que son absolutamente hermosas, geométricas, que nos recuerda un poco el principio de Platón cuando decía que Dios geometriza y representa un poco esa flor o ese pentágono, representa un poco la visión de Venus. Para hablar un poco de los símbolos, el pentágono, la estrella de 5 puntas y el 5 está hablando del uso de la conciencia, la expresión de lo humano. Recuerdan al hombre de Vitruvio y estas cinco extremidades que tenemos, cabeza, brazos y piernas. Y lo que representa el 5 es el dominio de la conciencia sobre los elementos. Eso fundamentalmente es el símbolo de la estrella de 5 puntas, que además está muy asociado a este movimiento de Venus. Entonces es como nosotros a través de la belleza, la creatividad y lo que podemos generar de lo nuevo, de lo ideal, de lo sublime, empezamos a tener más dominio sobre la naturaleza y cómo eso impacta directamente sobre nuestra conciencia para gobernar eh, sobre lo que hay en nuestro. De lo contrario, lo que hay en nuestro alrededor nos gobierna a nosotros.